Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros. Muchos de vosotros me habéis pedido que cómo se puede hacer un viaje astral, cómo se puede salir de la Matrix, qué técnicas existen para poder viajar a ese plano que está más allá de todo aquello que llamamos falsamente realidad. Aquello que sentimos, olemos, tocamos, aquello que escuchamos, pensamos que es lo único que hay. Más allá de estos sentidos no existe nada, el vacío absoluto. Entre la cámara que me está grabando y yo, nosotros podíamos pensar que no existe absolutamente nada. Lo cierto es que nuestros sentidos única y exclusivamente recogen el 0,01% de lo que realmente hay. Por consiguiente hay muchas más cosas que nosotros no vemos y no podemos interactuar con ellas porque se encuentran sencillamente en otros planos. Para escapar de la Matrix, para salir de la Matrix y ver ese otro mundo que se esconde detrás de la misma, realizar ese viaje astral y conocer y descubrir todo lo que se encuentra al otro lado, existen varias técnicas. Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de efectuar experimentos con unas y con otras. Experimentos propuestos desde Lobsang Rampa hasta instituciones como la propia institución Monroe, que se dedica a este tipo de cuestiones. Bueno, pues parece ser que proponen una serie de técnicas más o menos eficientes que en algunas ocasiones pueden llegar a funcionar o puede que no funcionen. Lo cierto es que aquí os vamos a proponer una técnica que es relativamente simple y por supuesto muy efectiva. Esa técnica algunos la han llamado la fase, otros la han llamado plano dimensional, otros la han llamado el mundo astral, lo podéis llamar como queráis, no son sitios distintos sino que es el mismo. Dentro de ese mundo o plano astral nos podemos encontrar cosas sencillamente sorprendentes y cuando observéis aquello realmente pensaréis que estáis viendo algo profundamente real. El principal hándicap para escapar de esta Matrix es que cuando damos el salto tenemos que mantenernos fuertes y no tener miedo, porque eso haría que nuestro yo inmanente a esa Matrix volviese inmediatamente al cuerpo. Pero vamos a centrarnos en la técnica, os voy a explicar cómo es. Lo primero que tenéis que hacer es el momento. El momento siempre es importante. El momento tiene que ser un momento en el que te vayas a descansar, bien sea por la mañana, bien sea por la tarde, bien sea por la noche, como lo general la gente descansa por la noche, como sabéis, y en muchas ocasiones en España pues la gente se echa la siesta, que también es un momento propicio. Cuando estáis en la cama tumbados o sentados en un sillón cómodo, os relajáis vuestro cuerpo. Hacéis una serie de respiraciones profundas y vais relajando todo vuestro cuerpo. Desde los pies, pasando por las piernas, el tronco, vuestros brazos, los hombros, por supuesto el cuello y la cara, en la cual mantenemos muchas tensiones. La espalda también es importante que la relajéis. Ese proceso no os llevará mucho, son unos breves minutos. En ese momento en el que estéis relajado, vuestra respiración sea normal, vais a hacer lo siguiente. Y aquí es donde empieza la técnica que yo considero la más efectiva para trascender a ese plano. Evidentemente cada uno tiene su técnica. De hecho os voy a explicar dos dentro de la misma. La primera de ellas es que cerréis los ojos, por supuesto. Cuando cerréis los ojos, o cuando todos nosotros cerramos los ojos, no nos encontramos la negrura más absoluta. Cuando nosotros cerramos los ojos, lo que hay en ese momento o en ese punto, cuando cerramos los ojos, vamos a hacer una forma en la cual vosotros os imagináis que habéis cerrado los ojos y dentro tenéis este campo de visión. Yo cierro los ojos y veo cosas. Dentro de este campo de visión la negrura no es absoluta. En ella hay colores, tonos azules, rojos, mucho negro, oscuros, grises. Notáis este tipo de formas, colores, que se mueven en ocasiones de un lado a otro, divagan. Pues lo que tenéis que hacer es concentraros en esas formas que cuando cerréis los ojos aparecen, se van moviendo, mutando, cambiando, y veréis poco a poco cómo esas formas, cuando os concentráis en ellas y única y exclusivamente os
miráis a esos objetos que aparecen sin obligar a vuestra mente a que genere objetos, sino que sencillamente aparezcan de manera aleatoria, como que proviniesen de algún otro sitio que no fuera vuestra mente, veréis que empiezan a aparecer formas. Al cabo de 1, medio minuto, 2 minutos, empiezan a aparecer formas. Pues no sé, tal vez fugazmente pues aparece, por ejemplo, una cara de alguien, por poner un ejemplo, o aparece una mesa, fugazmente, unas formas extrañas. Aparecen cosas que pudiéramos denominar totalmente surrealistas. De hecho, el surrealismo posiblemente en su versión más artística puede que venga de esa trascendencia a ese plano de inmanencia. Veréis cosas y formas que van cambiando, mutando, modificándose, mantenéis los ojos cerrados y esas formas van cambiando. Lo que tenéis que hacer es fijaos en ella, pero no os centréis en los detalles. Si veis, por ejemplo, una cara, no os centréis en el ojo. No forcéis a vuestros ojos o a vuestra mente, cuando tengáis los ojos cerrados, a centraros en algún punto en concreto, sino dejar que las imágenes fluyan. Veréis que poco a poco van mutando y cambiando. Si hacéis eso durante unos minutos, estas imágenes empezarán a ser cada vez más nítidas. Y con el tiempo, a los pocos minutos, estas imágenes empezarán a tener colores. Colores de distintas tonalidades. Si seguís, veréis que esos colores cobran viveza y cobran fuerza, y las imágenes que allí aparecen tienen un realismo total y absoluto. Y si continuáis con la práctica, tendréis la oportunidad de ver esas imágenes mucho más nítidamente que lo que vuestra realidad es capaz de ver. Si vosotros usáis gafas, por ejemplo, esas imágenes las veréis con absoluta nitidez, con un contraste maravilloso y una gama de colores increíbles. En ese punto o en ese momento empezaréis a notar cómo todo empieza a vibrar y vuestro cuerpo empieza a hacer cosas extrañas. Estáis a punto de pasar al plano astral. Ese es el punto donde tenéis que mantener un control sobre vosotros mismos e intentar que el miedo no os invada. Si conseguís manteneros en esa posición y controlar ese miedo, accederéis parcialmente al plano astral, o estaréis tocando literalmente las puertas de ese mundo. Si continuáis con las prácticas, finalmente lo conseguiréis. ¿Cuánto tardáis? ¿Cuánto podéis tardar? Hay gente que en 3 sesiones lo ha conseguido. Otros han tardado 15 días. Otros han tardado un mes. Pero finalmente, si lo hacéis, lo conseguiréis. Dentro de esta técnica existe otra que es la siguiente. Veréis que cuando os encontráis en el más absoluto silencio absoluto, vuestros oídos generan un pitido, un pi constante, un pitido. Aunque estéis en el sitio más silencioso del mundo, vuestra cabeza y vuestro oído genera ese sonido pi. A veces es más intenso, a veces más suave, a veces más apagado. Por lo general en nuestra vida diaria ese pitido no lo escuchamos, debido a que lo tamizamos con nuestras conversaciones, con el hablar con alguien, la atención que prestamos a un periódico o en nuestro trabajo, la atención que prestamos a las tareas diarias o aquel momento en el que nos encontramos. Ese pitido está constantemente tamizado. Cuando entréis o os relajéis, concentraos en ese pitido. El pitido, ese que oís de fondo. Veréis que al cabo de unos minutos ese pitido empieza a cambiar su modulación. Se vuelve más agudo, más grave, rítmico. Empieza a crear como un movimiento, un ritmo, y empiezan a surgir sonidos de ese pitido y empieza a vibrar vuestro cuerpo. Ese es el punto en el cual también comenzaréis a trascender a la Matrix y estaréis muy cerca de aquellas puertas que os conducen al mundo astral, a ese mundo que unos llaman la fase, el mundo astral, el mundo onírico, llamadlo como queráis. Esas son las 2 técnicas. Las técnicas más efectivas que conozco que existen. La primera de ellas es, sobre todo, la más efectiva. Yo os invito a que lo probéis, tengáis vuestras propias experiencias, os liberéis de miedo. No os preocupéis si en los primeros días os quedáis dormidos. Vosotros tenéis que tener una mínima disciplina, no es preciso que sea muy grande. Y ya he dicho, os relajáis,
empezáis a observar estas extrañas imágenes que fluyen cuando tenéis los ojos cerrados y poco a poco veréis cómo esas imágenes van cobrando viveza. Yo tuve la oportunidad de ver en algunas ocasiones como que estuviese con los ojos totalmente abiertos, con una nitidez tan asombrosa que aquello era impresionante. Como que tuviese rayos X en los párpados. Veía perfectamente y veía cosas que allí no estaban. Cuando estaba apoyado, relajado y mirando hacia abajo, pude ver cómo en mis pies se recorrían una serie de hormigas y un hormiguero tremendo que se movía alrededor mío. En mis pies subían por mis zapatillas con una viveza y una nitidez total y absoluta. Podía casi contar las patas de las hormigas pese a la distancia a la que me encontraba. La nitidez y el contraste era tan grande que realmente impactaba. Me desperté o abrí los ojos y vi que efectivamente allí no había absolutamente nada. Aquello se encontraba en el plano astral. He tenido más experiencias, unas cuantas más. Me gustaría tener esas experiencias de manera continuada y por supuesto estoy entrenando. Estoy entrenando y he descubierto cosas absolutamente sorprendentes, pero lo más complicado es ese punto justo en el que os encontraréis o cuando empecéis a encontraros para abrir la puerta del mundo astral. Ese momento en el cual todo vuestro cuerpo vibra y el pánico os empieza a cundir y os empieza a invadir y volvéis literalmente a vuestro estado de consciencia normal. En el momento que consigáis superar esos miedos, podéis pasar perfectamente a ese otro mundo que es mucho más real que el que nosotros conocemos. Y como siempre os digo, espero que nos contéis vuestras experiencias. Será interesante para todos aquellos que estén practicando esta técnica o una de estas dos técnicas y que a buen seguro nos permitirán avanzar en la técnica más adecuada para poder acceder a ese plano astral. Sinceramente yo pienso que esta es la más correcta, la más simple y la que más rápido nos permite avanzar. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.